describir el desequilibrio económico que tiene Argentina básicamente con 3 desequilibrios centrales que son los que generan gran parte del problema. El paciente cero es el déficit fiscal, un profundo déficit fiscal que lleva a que se trate de financiar con deuda, nadie nos presta y se termina monetizando gran parte de ese déficit. Ese déficit se termina convirtiendo en emisión monetaria y se genera un desequilibrio monetario que lleva, entre otras cosas, a la inflación, que ahí vamos a ver, y también ese desequilibrio monetario se termina convirtiendo en un desequilibrio cambiario porque el deterioro del valor de la moneda derivado de ese desequilibrio monetario lleva a que la moneda pierda valor, al medio se mete el cepo y terminamos teniendo esta brecha cambiaria cercana al 100%. Y al medio le agregué algo porque termina siendo un desagregado, que viene siendo algo en realidad de los últimos 2 años. Para evitar monetizar todo el déficit, se empezó a tratar de generar el mercado de deuda en pesos, que terminó explotando a mediados del año pasado. Justo estos días se está hablando, no sé si han escuchado por ahí en las noticias, del canje de deuda con los bancos, etc. Bueno, es porque había una gran montaña de bonos que nadie quería tomar más allá de las elecciones y eso genera otro problema. ¿Y por qué está también vinculado con lo fiscal? Porque es para financiar el déficit, pero ¿por qué también está vinculado con... Porque quien termina siendo el garante de esos bonos es el Banco Central. Sale a imprimir para cubrirlos cuando hay desconfianza, como pasó durante gran parte de este año. Entonces, para cerrar, vamos a hablar un poquito de estas 3 cosas en la parte económica, pero para entender un poco que de ahí vienen el problema inflacionario, el problema de brecha cambiaria, el problema social que se desencadena de la pérdida de poder adquisitivo. Está todo muy relacionado con esto. Por eso cualquier plan de estabilización que venga en el futuro tiene que apuntar centralmente a estos 3-3,5 ejes. Y si ustedes escuchan por ahí o leen a los principales economistas o los principales líderes de quienes están pensando en llegar al poder, siempre la discusión económica termina centrándose en estos 3 ejes principales que son los que hay que tratar de estabilizar. Vamos ahora a ver algunos datitos de cada cosa como para darle un poco de contenido y entenderlo más en números. Lo que es el déficit fiscal, tenemos 2 déficits que se suelen informar. Uno es el primario, que es ingreso menos gastos, y otro es el financiero, al cual también se le incorporan los intereses. Entonces a veces hablamos de gasto primario o déficit primario, que es ahí lo que se escucha, y otro es financiero. Si vamos al financiero, que vendría a ser el más o menos completo, este año tenemos un déficit más alto que el año pasado. Entonces básicamente eso termina generando que se necesite o más emisión o más deuda para poder financiarlo. Vamos a cerrar el año entre 4,6 y 5 billones de pesos de déficit financiero. Ese es el gap de recursos que tiene el gobierno nacional, que en dólares oficiales son unos 25.000 millones de dólares. Y el problema es que si lo comparamos con el año pasado es que sigue creciendo ese déficit. Ahí vemos los últimos 12 meses, estamos hablando de 4,6 billones. Y esto ha sido así incluso cuando tuvimos un 2022 con exportaciones récord del país y del campo en particular, y eso también tuvo relacionado con un aporte récord de derechos de exportación. En los últimos 12 meses, hasta febrero, estamos hablando de 11.000 millones de dólares de derechos de exportación que aportó el campo, ¿no? Contra un déficit de 25, o sea que si sacamos derechos de exportación estamos hablando de 36.000 millones de dólares, ¿no? Y acá radica parte del problema para el propio sector de la dificultad de conversar con los equipos técnicos de quienes pueden llegar al gobierno, de bajar los derechos de exportación por lo que significan, más desde un hueco fiscal. Después nos toca la difícil tarea de demostrar que la producción puede crecer mucho más, las exportaciones, el empleo, etc. Pero el economista de cualquier político que ha estado en estos días dando vuelta por acá, mira este numerito y dice, uy, qué difícil bajarlos, ¿no? Así que eso. Déficit que ha crecido incluso con 11.000 millones de dólares de derechos de exportación en los últimos 12 meses. El otro problema que viene siendo la forma de financiar el déficit, los impuestos, por eso trajimos el tema de derechos de exportación, la deuda en pesos que decíamos. Se venía acumulando una gran cantidad de vencimientos previo a agosto. No sé si alcanzan a ver algo, pero hay todas esas barritas altas, llegan hasta el mes de julio, agosto.
¿Por qué? Porque nadie quería prestarle al Estado, nadie quiere prestarle al Estado, más allá de las elecciones, porque no se sabe qué puede pasar después de las elecciones, ¿no? La incertidumbre que eso puede generar, que se pueda generar que el Banco Central tenga que salir a emitir para cubrirlos, eso se convierte en suba del dólar, qué va a hacer el próximo gobierno, si los va a reperfilar o no, etc. Por eso se había generado un gran muro de vencimiento, como se le llamó. Ahí tenemos, cada una de esas barritas vale entre 2 y 3 billones de pesos. Billones de pesos. Eso, ¿qué pasa? Si en uno de esos meses quienes tienen esos bonos y lo tienen que cobrar, dice, no, pero yo no voy a comprar otro porque no sé qué pasa. Son 2 o 3 billones de pesos que tiene que salir a inyectar el Banco Central en la economía con el impacto inflacionario, el impacto en el tipo de cambio que eso genera. Los que están pintados en azul son los que entraron en el canje que está saliendo hoy. De hecho, hoy sale oficialmente el canje, y al que se espera que entren entre cerca de 2/3 de ese total, porque hay mucho en manos del propio sector público, etc. De esa forma, el gobierno lo que trata de hacer es descomprimir ese muro de vencimientos que estaba generando como una pequeña bomba de tiempo, descomprimirlo y patearlo a 2024-2025. En general, lo que viene la economía argentina hace una década por lo menos, que lo único que viene es tratando de patear los problemas un poquito hacia adelante. Así que de ahí viene un poco todo esto que hemos estado escuchando del canje de deuda para tratar de despejar el escenario en estos meses. Y además, esta es la deuda del Tesoro, ¿no? La deuda del gobierno argentino. Pero después tenemos la deuda del Banco Central. El Banco Central se le ha pasado imprimiendo pesos durante todos estos últimos años para financiar el déficit. Para evitar que todos esos pesos se conviertan en aún más inflación y aún mayor suba del tipo de cambio, lo que hace el Banco Central es sacarlos de la economía con las famosas LELIQs, lo que antes eran las LEBAQs. Básicamente el Banco Central imprime los pesos y después le dice a las personas, a quien tiene un plazo fijo, por ejemplo, o a quien tienen un fondo común de inversión, que ese fondo común de inversión tiene un plazo fijo, que eso está en el banco, básicamente les dice, devuélvanme ese peso, yo les doy un bono, que se llama LELIQ, una letra, y por eso les pago un interés, ¿no? Y eso se ha acumulado también una gran cantidad de pesos contenidos ahí, una especie de, lo que traté de poner ahí, ese triangulito, es como un muro de contención contra una represa. La represa son todos los pesos que se han ido acumulando. ¿Cuántos son esos pesos? Ustedes calculen que hay 5 billones de pesos de base monetaria. O sea, la plata de todos nosotros ahora tenemos en el bolsillo, más la que tenemos en las cuentas corrientes, más la que tenemos en la caja de ahorro de toda la economía, son 5 billones de pesos. Además de esos 5 billones de pesos son los que están dando vuelta, hay otros 11 en esos pasivos monetarios por los cuales el Banco Central está pagando 107% de interés anual, para compararlo con algún crédito que les hayan ofrecido estos días, ¿no? O sea, el propio Banco Central paga un 107 sobre 11 billones de pesos, que es más de 2 veces la plata que está dando vuelta en la economía. Eso, si se desborda, claramente significa mucho más brecha cambiaria si sigue habiendo cepo, o mucha más inflación. Y el problema es que cada vez, como vemos allá, se hace más grande. Y ese muro de contención funciona a base de 2 cosas, a base de cepo y a base de tasa. De ahí viene la dificultad, que si han escuchado alguna noticia de lo que ha dicho alguno de los economistas de la oposición, de si no saben si van a poder salir del cepo cambiario el primer día. ¿Por qué no podrían salir del cepo cambiario el primer día? Por toda esa montaña de pesos que hoy está contenida a base de cepo, porque no los dejo hacer otra cosa. Una empresa que tiene que importar, a esos pesos no puede ir al dólar MEP, por ejemplo. O una empresa grande tampoco puede ir al blue. Entonces están encepados, están mantenidos ahí. Entonces ahí está una de las grandes dificultades de política económica para lo que viene. ¿Qué genera todo este exceso de pesos? Una de las 2 cosas que genera es inflación. Por eso nos vamos a esa inflación que terminamos el 2020, gracias a la pandemia, en el 36%, terminamos el 21 en el 50%, terminamos el 22 en el 95%, y lamentablemente estamos un 23 con piso inflacionario del 100. O sea, si no pasa nada raro, si no cambiamos de ministro de Economía, de nada raro, estamos en el 100. Ustedes calculen, ¿cuánto es 100? 6% mensual de inflación. 6 mensual de inflación es 100% de inflación al año. 5% de inflación mensual es 80. Como para que tengan una referencia cuando ustedes vayan viendo los números mensuales hacia dónde estamos yendo. Pero lamentablemente ya vamos a un piso del 100. ¿Qué es consecuencia? De toda esa cantidad de pesos, que como cada vez hay más pesos que nadie quiere,
esos pesos valen menos, y un reflejo de que esos pesos valen menos es que los productos valen más, ¿no? Una de las grandes dificultades de tratar de comunicar. El problema no es el precio de la carne, el precio de la leche o el precio del pan. El problema es el valor del peso que vale menos. Esto es, ustedes dicen, sí, claro. Veo alguna carita que dice, sí, claro. No es tan claro para nadie. Es muy difícil de poder explicar que en realidad el problema está ahí, y por eso no sirve de nada cerrar una exportación, poner un acuerdo de precio ni nada por el estilo, porque no era el problema original que originó todo. Así que bueno, esa una de las dos consecuencias de todo ese exceso de pesos que cada vez valen menos. No sé en este ámbito, pero en muchos otros ámbitos, cuando por ahí me toca hablar en algún medio masivo que me escuche cualquiera, digo, ¿cómo dicen? ¿Cómo que nadie quiere pesos? Yo quiero pesos. No es que nadie quiere. No, bueno, pero vos querés pesos y inmediatamente te lo sacás de encima para comprar dólares, para comprar un bien, mucho de este público para comprar ternero o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es que nadie quiere pesos. Nadie se los quiere guardar a los pesos. Todo el mundo lo quiere recibir y sacárselos de encima rápido comprando cualquier cosa. De hecho, en algún momento discutíamos el precio de los terneros, si era razonable o no, y decíamos, en realidad la gente no está comprando terneros, está saliéndose de los pesos, ¿no? Podremos llevar eso a las camionetas que valen más que en cualquier otra parte del mundo, etc. Bien, entonces, genera inflación. La inflación, junto con una economía que no funciona, genera pérdida de poder adquisitivo. Esto después lo vamos a traer con el tema ganadería, pero básicamente si lo comparamos contra diciembre de 2017, básicamente, ¿por qué? Porque en marzo de 2018 empezó todo el proceso de crisis. Los salarios llevan perdido hasta diciembre el 22% del poder adquisitivo. O sea, si alguien podía consumir por 100, hoy puede consumir en promedio por 78. Y eso es lo que la gente en general siente, los bolsillos más flacos por este motivo. Y claramente, si yo tengo el bolsillo un 22% más flaco, todo lo que hay en la economía me parece más caro, ¿no? Y esa es también otra de las discusiones a veces. No es que algunos productos son caros. Lamentablemente cada vez somos más pobres, ¿no? Y eso es lo que genera. Bueno, esto va a tener gran impacto después cuando nos metamos en ganadería, porque el mercado interno representa el 70% de la producción, ¿no? Bueno, una consecuencia es inflación de todo ese exceso de pesos. Y otra consecuencia es brecha cambiaria. En una economía normal, que la moneda valga menos, significa que el tipo de cambio sube o que hay devaluación. Cuando se le mete un cepo, se trata de impedir esa devaluación inmediata y se genera la brecha. La brecha está raramente tranquila, ¿no? Porque estamos viendo la sequía, los 15 a 20 mil millones de dólares menos que se van a generar este año, elecciones de por medio y la brecha bastante tranquila. Yo la verdad esperaría que la brecha crezca durante este año hasta 100-150% en algunos momentos de mayor incertidumbre. Donde una de las pocas anclas que va a tener la brecha, o que tiene, es el cambio de gobierno, ¿no? Si uno está esperando que en 9 meses haya algún tipo de unificación cambiaria, bueno, eso le pone un límite al contado con liqui, al MEP, al Blue, porque no se puede ir a la estratosfera si después va a haber algún tipo de unificación cambiaria. Hoy, si uno hace la cuenta del stock de pesos, eso básicamente que veíamos recién, esa montañita de pesos que veíamos recién, respecto al contado con liquidación, el teórico está dando cerca de 450 pesos. Si uno compara más o menos cuánto debería valer el tipo de cambio con la cantidad de pesos que tenemos, más o menos 450, lo cual nos da que está un poquito atrasado respecto a ese nivel teórico. Y esa es la situación cuando decíamos recién, de un 2022 récord. Tuvimos récord de exportaciones, con muy buenos precios en el primer semestre gracias a Rusia y Ucrania, y llegamos a fin de año gracias a $2 soja. O sea, el Banco Central llegó a fin de año gracias a $2 soja. ¿Qué puede ser de este 23? Con entre 15 mil y 20 mil millones de dólares menos de exportaciones. Y al medio, elecciones, que lo que generan las elecciones también es reticencia a vender grano, sobre todo si estoy esperando que, por ejemplo, si tomémonos en agosto-septiembre, que en 3 meses el tipo de cambio sea el doble. Y puede eventualmente haber algo menos de derecho de exportación. ¿Quién va a vender un grano de ahí en adelante? Y si hay una nueva edición del dólar soja, va a tener que estar muy cerquita del MEP para pagar, o sea, para incentivar a vender hoy y no vender en 3 meses, ¿no? Entonces, está bien que va a haber mucha menos producción y muchas menos capacidad de retener, pero ese va a ser todo el incentivo. Entonces, el frente cambiario va a ser una de las principales complicaciones que genere la sequía. Y las reservas internacionales, que están en apenas 2.500 millones de dólares. ¿Cuántos son 2.500 millones de dólares? 10 días de importaciones.
10 días de importaciones es lo que... Es como que la plata que yo tengo guardada me alcanza para vivir 10 días. Después de esos 10 días no sé qué pasa. En un contexto de sequía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los escenarios con este escenario de menor nivel de ingreso de dólares y bajo nivel de reservas? Bueno, lo primero es que con el FMI se acordó flexibilizar la meta de reserva porque ya era inalcanzable. Punto 2, algunos dólares soja van a haber. Para mí recién en agosto-septiembre, antes no tendría mucho sentido desde la perspectiva del gobierno. Pero algo va a haber, pues si no, no llegamos a diciembre. Restricciones a las importaciones. Si 2022 con récord de exportaciones, decíamos recién, hubo muchos sectores que estuvieron reclamando muchas veces durante el año problemas para seguir produciendo, etcétera, por las restricciones de importaciones, este año es esperar que crezcan. Y los nuevos tipos de dólares, dólar Qatar, Coldplay, etcétera, probablemente sigamos sacando dólares de la galera porque básicamente no va a haber. Así que, bueno, y devaluación, que sería la consecuencia lógica de todo esto, quieren tratar de evitarla a toda costa, es lo que se ha demostrado. Así que debería ser el último recurso. Pero hoy también, algo que es muy difícil de explicar por ahí, que hoy la devaluación no es una opción. De yo soy bueno, soy malo, me gusta, creo que va a tener buen efecto o no buen efecto. El peso ya perdió valor. Tarde o temprano tengo que sincerar en el tipo de cambio oficial, ¿no? Eso también es una realidad. Entonces la devaluación es si se toma ahora el mes que viene, en diciembre con el cambio de gobierno o en marzo del 2024, ¿no? Pero ya no es una opción o una decisión. Me parece que una devaluación tendría buen efecto. El peso ya perdió el valor, o sea que es simplemente sincerar. Bueno, uno de los problemas, en realidad el problema original que genera toda esta pérdida de reserva y todos estos inventos de los dólares distintos y la brecha cambiaria, etcétera, es que tenemos un dólar oficial de mentira. El dólar oficial es una mentira que para sostenerla necesitamos cepo, pérdida de reservas, etcétera. Esta mentira, que vale a valores de febrero 192 pesos, si lo ajustamos por inflación, me voy a la más chica y ya está el más grande. Bueno, si lo ajustamos por inflación, es el valor que tenía el tipo de cambio, ¿se acuerdan? De 17 pesos previo a la devaluación de marzo de 2018. ¿Se acuerdan? Valía 17 pesos, después se fue a 22, a 40, 60 y al infinito. Bueno, hoy vale lo mismo el tipo de cambio oficial que previo a todas esas devaluaciones. Tuvimos algunos picos en cerca de 300, pero el problema es que de ese momento a hoy se imprimieron muchos más pesos de los que había. Pero básicamente hoy, para que ustedes uno cuando vive en esta nominalidad con 100% de inflación perdemos todas las referencias, ¿no? Pero estamos hablando del mismo tipo de cambio de 17 pesos hoy, con todo un escenario muy distinto. Y ese es uno de los problemas originarios de todo este problema cambiario. ¿Las medidas de masa son suficientes para hacer algo? Bueno, le adelanto la respuesta que no. Claramente creo que todos lo sabemos. ¿Por qué? Por un lado, el gobierno no tiene incentivos a aplicar algún plan de estabilización, porque le queda poco tiempo. Siempre un plan de estabilización, primer año, los primeros 2 años, es asumir los costos para después ver los resultados. No tiene incentivos. Y por otro lado, también se necesita mucha credibilidad. Por eso estas cosas lo pueden hacer los gobiernos apenas entran, ¿no? Después, cuando ya perdieron mucha credibilidad o mucho poder político con la propia gestión. Así que básicamente no alcanzan, no quiero perder más tiempo en detallarlas. Para cerrar lo económico, dejar algunas líneas para alguno que esté haciendo algún presupuesto o algo para este año, de cuáles hoy podrían ser algunas proyecciones, tratando de sacar la bola mágica. Por suerte tenemos los climatólogos que le erran más veces que nosotros los economistas, porque nos toca hablar menos. No proyectamos todos los días. Pero bueno, estamos hablando de 2023. Inflación, piso del 100%. La única ancla de la inflación este año es la recesión, ¿no? Vamos con efecto sequía a un PBI que va a caer entre 2 y 3 puntos. Entonces esa va a ser una de las pocas anclas que tenga la inflación este año. Dólar oficial a diciembre de 2023, como para tratar de ver, yo diría 9 de diciembre, porque el otro día cambian todas las reglas de juego. Por ejemplo, el relevamiento que hace el Banco Central entre los principales consultoras económicas está pensando en 323 pesos el tipo de cambio oficial a diciembre. Si lo actualizamos, la de hoy, por inflación, estamos hablando de 344 pesos. Si tomamos dólar futuro, que ya está muy poco intervenido por el Banco Central, antes no se podía mirar porque era una intervención permanente del Banco Central, hoy el Banco Central casi no tiene, estamos hablando de 411 pesos.
Y si tomamos el tipo de cambio real de diciembre de 2020, eso fue antes de que se empezara a trazar, estamos hablando de 490 pesos. Como para tener una orden de magnitud de dónde se espera, sobre todo los primeros 3, sin un salto devaluatorio. O sea, si el gobierno logra no devaluar hasta el cambio de gobierno, estamos hablando ahí de entre 330 y 400 pesos en algún punto por ahí, sin salto de tipo de cambio. La brecha, decíamos sí, con las circunstancias de este año, solamente puede crecer hasta un nivel de 100-150%. Y el único ancla de la brecha, decíamos recién, es el cambio de gobierno. Bueno, porque eso puede generar una expectativa de que haya algún tipo de unificación, entonces eso genera una menor presión. Y el PBI, una caída de entre 2 y 3 puntos de base por efecto principalmente de la sequía. Eso como para dejar... me queda otra cosita. La nueva herencia, de la que vamos a escuchar hablar, ya le vamos a poner algún nombre de acuerdo a quién gane. Pero la nueva herencia va a ser, básicamente, el nuevo gobierno para estabilizar tiene que cortar 1/5 del gasto público nacional. Hoy el Estado Nacional, por cada 100 pesos que recauda, gasta 125. O sea que va a tener que bajar desde los 125 un 20% para poder equilibrar, ¿no? Esa es la nueva herencia fiscal. La nueva herencia inflacionaria. El tipo de cambio oficial, como está trazado en un 50%, básicamente, si miramos cualquier indicador, se tiene que duplicar. Eso me genera impacto inflacionario, por eso nadie quiere devaluar. Las tarifas, todo lo que se habló, ni siquiera cubre la suba de inflación de este año pasado. Entonces, básicamente se tiene que multiplicar, de acuerdo al servicio, etcétera, entre 2 y 3 veces. Eso genera impacto inflacionario, por eso tampoco nadie lo quiere hacer. Entonces, esas son las nuevas herencias. La monetaria, los bonos en pesos, que ahora una parte se pateó para el 24 y 25, pero van a ser un problema. Si tengo varios billones de pesos que tengo que estar dándoles mucha tasa para que se sigan renovando. El stock de pesos, decíamos, toda esa montañita de pesos que veíamos recién, al valor del MEP de hoy, vale 54.000 millones de dólares, 54.000 millones de dólares, y reservas internacionales casi en cero. O sea, la nueva herencia monetaria. Y lo social, que partimos de una pobreza de más 40, salarios de menos 25, probablemente terminemos fin de año, comparándolo con el menos 22, más el impacto inflacionario futuro que veíamos, ¿no? Pero lo positivo es el mediano plazo, donde tenemos al campo, que de entrada, con una situación climática normal, ya en el 24, comparado con el 23, va a aportar de mínima 15.000 millones de dólares extra. Entonces, de mínima, respecto al año previo, va a ser mejor. Y si con medio pie que le levanten de encima en términos de unificación cambiaria, en términos de apertura de mercado, en términos de derecho de exportación, ahí hay que ver la velocidad. Estamos hablando que entre 2025 y 2030 puede aportar otros 25.000 millones de dólares. Entonces, despeja. Y a eso le sumamos vaca muerta y litio, que incluso en el contexto actual están creciendo. Estamos hablando de probablemente otros 30.000 millones de dólares hacia 2030. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mediano plazo de la economía argentina, ordenando medianamente la macroeconomía, es bueno. Eso es lo bueno. Que pasando el bache 2024-2025 de tratar de ordenarla, si más o menos se ordena, o sea, no es que vayamos a 0 de inflación, si bajamos a 30 de inflación, si logramos de comprimir un poco lo fiscal, un poco lo monetario, un poco esa brecha cambiaria superior al 100%, vamos a una economía apenas más normal. Hay muchas fuerzas productivas que tienen para poder generar e ir descomprimiendo gran parte de los problemas. Eso es lo positivo. Las preguntas son cómo desactivar las bombas, estas de la nueva herencia, en el contexto social y político que se reciba, ¿no? Si se va a tener el poder político para realmente hacerlo. Y lo positivo es cómo lograr que la macro llegue al 26-27, donde empecemos a ver los impactos positivos. Pero eso es lo positivo, que en el mediano plazo no estamos hablando de a un país que le pasó el terremoto por encima, ¿no? O un país que está en guerra y que tiene una guerra de larga duración, por tomar algunos ejemplos recientes. Sino que hay un país que tiene sectores que medianamente ordenados despegan. Vamos a la ganadería, que es uno de esos sectores. El sector. Si tomamos de la economía algunas lecturas, déjenme ver la hora para saber cómo vengo. Muy bien. Si tomamos algunas lecturas de la economía, en naranjita están el impacto negativo, en verde el impacto relativamente positivo y en azul un neutro porque puede ir y venir.
Mercado interno. El problema del mercado interno, al cual destinamos cerca del 70% de la exportación, es que el poder adquisitivo, decíamos, va a seguir en caída en el 23, en el 24 y en el 25. Porque decíamos, el 23, economía en recesión, 100% de inflación, difícil, si una economía no crece, que los salarios recuperen, ¿no? Y 24 y 25, con un plan de estabilización que decíamos, hay el tipo de cambio por 2, las tarifas por 3, va a ser difícil también que el poder adquisitivo recupere. Entonces, tenemos un poder adquisitivo local y de consumo interno que va a seguir complicado los siguientes 2 años y 9 meses, por lo menos. No, los siguientes 2 años y 9 meses. Desde el 26 ya es positivo. Y eso hace que el consumo tienda a seguir cayendo en volumen, que es lo que venimos viendo, pero que también venimos viendo en calidad, ¿no? Un bolsillo que pueda pagar menos exige menos vacío, calidad, corte al vacío, empaquetado al vacío, exige menos calidad, ¿no? Porque no puede pagar. Entonces ajusta. Esto lo vemos en cualquier sector de consumo masivo, el crecimiento de las segundas marcas, etc. Entonces, un mercado interno que por esa situación económica que describimos recién va a estar complicado. Pero un mercado externo, que partimos por lo interno, por lo propio, va a necesitar, la economía que viene, va a necesitar sí o sí una década de tipo de cambio real competitivo. Si no, la economía no va a salir. O sea, cualquier plan de estabilización de cualquier color político que llegue necesita una década de tipo de cambio real competitivo. Después de una década de tipo de cambio real no competitivo como hemos tenido. Tipo de cambio atrasado. Entonces, van a estar porque por ahí van a venir las exportaciones y por ahí va a venir el desinflar los problemas. Sin eso, no hay salida. Entonces, eso va a ser un buen dato para la exportación. Después, a nivel global, por ahora vemos un escenario neutro. Por ahí mejora el precio de Europa, sigue complicado China, la producción de cerdo en China se recupera. Entonces, el escenario global por ahora parece neutral. El gran signo de interrogante es ahí, Brasil con vaca loca, qué puede llegar a pasar, si eso está súper contenido y no nos preocupa a nadie, o si eso escala un poco y saca a Brasil del juego durante un tiempo. Pueden significar buenos precios durante el tiempo que eso suceda. El mercado interno también, la influencia aviar impacta, ¿no? Porque si llegamos a tener un problema de mayor escala con el mercado de pollos, va a presionar mucho con 46 kilos que cerramos el 2022 de pollo y 48 de carne. Si le restamos un par de kilos porque el problema escala, va a presionar mucho también el mercado interno de carne. Bueno, eso lo nombro después un poquito. Y después, en costos, ya mirando diciembre de 2023, va a haber que tener mucho ojo en los sistemas más intensivos que usen más granos, porque sabemos que, por ejemplo, una unificación cambiaria significa que el maíz valga el doble, ¿no? Entonces, esos sucesos, que ya lo vimos en 2018, en 2019, por nombrar los sucesos más cercanos, generan un descalce en el tambo, en el feedlot, en los sistemas de recría más intensivos. Así que eso tenerlo con mucho ojo, con mucha planificación, porque ese descalce, así se salga del cepo más rápido, más lento, va a estar el riesgo. Y después, en la política tenemos 2 etapas y después también de acuerdo al color de tipo de gobierno que llegue. La alta inflación más salarios bajos, más consumo en caída, significan políticas intervencionistas bajo el tipo de lógica que tenemos hoy. Entonces, es de esperar un 23 con esas lógicas que van a seguir en mayor o menor medida. Y esperaría un 24 con apertura de mercados, ¿no? Un 24 donde, con la lógica que decíamos recién, vengamos con apertura de mercados, que se solucione un poco toda esa lógica intervencionista. Esas son las implicancias de la economía para la ganadería. Voy a agarrar un poquito de agua. Dale, porfa. Y vamos a primero, menos mal que no lo abrí yo. Si no, se complicaba. Vamos a tirar 2 o 3 datos productivos que seguramente todos los que están en la ganadería los tienen más o menos en mente. Si miramos el dato de faena, estamos hablando de que en los últimos 12 meses se faenaron 13,7 millones de animales. Esto si miramos, muchas gracias, si miramos la serie de los últimos años, estamos cerca de los picos en términos anuales. Terminamos, por ejemplo, 2021 con 13 millones, ahí tuvo la caída grande. Terminamos
20 con 13,9 millones. Entonces estamos con un nivel relativamente alto de faena, lo cual ha llevado todo ese proceso de suba que vemos ahí en el 2022 a un mayor nivel de oferta y también ha ayudado a la depresión de precios que vimos durante toda la segunda parte del año pasado. Esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde va a llegar esa suba, ¿no? Porque hemos tenido una suba de la faena también empujada, y estamos teniendo empujada por la sequía, que obliga a muchos campos a achicarse, pero después del otro lado vamos a tener 2023, la zafra de terneros, algún impacto negativo por la preñez que tuvimos este año complicada, que también nos va a traer impactos en la producción 24 y 25. Entonces, probablemente estemos llegando al fin de la fase ascendente durante este primer semestre, ¿no? Y después comienza a estabilizarse y caer un poco. Cuando tenemos estos periodos de caída del nivel de faena, son los periodos que terminan siendo buenos para los precios, también porque se empieza a contraer un poco la oferta. Entonces, probablemente lleguemos durante, de nuevo, este primer semestre a algún pico en el nivel de faena para después empezar a bajar, lo que puede llegar a ayudar un poco al esquema de precios. O sea que ya en el segundo semestre podemos empezar a tener buenas noticias por ese lado. Una buena noticia, por lo menos hasta los datos de faena de enero, es que si bien con la sequía vimos un pequeño salto en la participación de las hembras en la faena, no fue tan significativo como esperábamos en un momento. A medida que se iba intensificando la sequía, teníamos miedo de que haya liquidación, ¿no? Era una pregunta lógica. Pero si vamos a los números, fíjense, tenemos acá el salto a mediados de año de 2022, apenas empezaron a ver los impactos de la sequía, pero por suerte se mantuvo ahí, cerramos enero con el 45,2. Probablemente febrero, marzo, con los datos que hemos estado viendo del mercado de cañuelas, esté un poquito por encima de eso, pero de ninguna manera estamos en una fase ascendente de nivel de liquidación. Si bien estamos conviviendo los últimos 3 o 4 años con mayores niveles de participación de hembras en la faena de la que estábamos acostumbrados, ¿no? Estábamos acostumbrados de que siempre estuviera por debajo del 44, 45, y cuando superaba el 45 era indicador de cambio de ciclo. Pero China, con los precios de la vaca, ayudó a que salgan mayor cantidad de las vacas improductivas, entonces nos hemos acostumbrado a convivir con niveles más del 45 o 46 sin que eso signifique necesariamente liquidación. Digo porque teníamos algunos números en la cabeza que después cambió el mercado y nos ha hecho que tengamos esta situación distinta. La producción también tuvimos ahí al medio, sobre todo en estos años, algún aumento del peso de faena. Hemos tenido algunos kilos de aumento de faena, lo cual ha ayudado a la producción. Y cerramos a enero una producción de 3.200.000 toneladas, dice Cabezas ahí, perdón, que es el máximo histórico a excepción de 2008-2009. O sea, nunca hemos producido tanto, excepción de 2008-2009, cuando sí hubo liquidación, la otra seca grande, y la participación de la hembra de faena llegó al 49%. O sea, estamos muy cerca de los picos, con niveles de liquidación de hembras en la faena muy por debajo. Así que estamos con un nivel de producción realmente alto que ayudó también el precio de los terneros de 2020 en adelante, que obligó por ahí a darle un par de más de kilos, a impulsar un poco más las recrías. Eso ayudó a que además a los números de faena que veíamos recién, un par de kilos extra y que estemos con niveles de producción realmente altos. Como consecuencia de la caída del consumo y de los buenos niveles de producción, también hemos tenido muy buenos niveles de exportaciones como porcentaje de la producción. Cerramos ahora 2022 con el 28,7%. Eso es récord histórico, por lo menos en las estadísticas de las últimas 4 décadas, ¿no? Si vamos un poquito más atrás seguramente encontramos alguno, pero de la historia reciente es récord histórico. Nunca, con restricciones a las exportaciones y todo, llegamos a récord histórico de participación de la exportación sobre la producción. Esto, recién decíamos, vamos a tipo de cambio más alto, vamos a un consumo débil, partimos de casi 29% de la exportación. Esto solo puede crecer estos próximos 3 años. Si la producción acompaña o no con la relación de consumo, vamos a tener una exportación que cada vez
acompaña más. Lo cual en general es un buen dato para la cadena, porque obliga, bueno, si bien el 70% va a China y no es cuestión de no impulsa tanta calidad hacia atrás de la cadena, es un buen dato porque nos va desligando de toda la situación local interna. Ahí después vamos a ver algo de las otras carnes que ayuda. Los precios de Hilton hasta la semana pasada vienen muy bien. En general, no estamos hablando de récords históricos, pero vienen muy bien en niveles por encima de los $15.000. China, no estamos en mínimos, por lo menos, si bien no estamos en máximos tampoco, pero no estamos en mínimos. Así que por ahora el mercado de precios internacionales suena positivo. Lo que sí, no sé si alguno acá hace, pero va a ser bueno, vamos a un 2023 con buenos precios de los novillos. Porque la sequía que obligó a cortar muchas recrías, que generó un problema por ese lado, va a hacer que con un buen nivel de exportaciones, un buen nivel de precios de Hilton, etc., haya demanda por los novillos de exportación y va a haber muchos menos. Así que vamos a un 2023, en principio, con buenos precios de los novillos de exportación por falta de oferta y sí tracción de la exportación. Esto que estamos viendo es el precio constante del ternero Rosgan. Tuvimos, ¿se acuerdan? 2021-2022, los precios máximos cuando subieron mucho de precio. Después todo el impacto que tuvimos este 2022 con la caída de precios y esta primera subida que hemos tenido en esta parte del año, que hemos visto que se ha comenzado a enfriar de la mano de que esperábamos que en algún momento de febrero llegaran las lluvias no llegaron, siguen los calores, todos ustedes lo saben, pero eso ayudó a deprimir los precios. Pero también estamos entrando en un año que decíamos recién, vamos a tener poca oferta de terneros. Lo que concluíamos recién, no sé si están de acuerdo o no, vamos a tener menor oferta de terneros. Así que también deberíamos estar entrando un año de relativamente buenos precios para los terneros, ¿no? Una vez que pasemos todo este problema que estamos viendo, toda esta sequía, que se empiece a liberar un poco, pensando ya abril, mayo, junio, a medida que nos vamos metiendo en la zafra, deberíamos tener estar entrando un año de buenos precios. No sé si de precios máximos, porque vamos a tener toda esta situación del mercado interno, pero que lógicamente va a estar muy por encima de los precios constantes, por lo menos, que estuvimos viendo estos últimos meses. Así que le estoy dando buenos datos. Buenos precios para el que tiene novillo pesado, el que produce. Vamos a tener buenos precios de los terneros ya después de este primer trimestre, que pase un poco el efecto seca. Acá no se me ve el colorcito, que estaba tan lindo. Bueno, el precio de novillo que también empezó a recuperar estas últimas semanas, que también estos últimos 10 días empezó a achatarse. Ahí el problema, acá estamos viendo el novillito, acá el problema es lo que decíamos recién, el consumo interno, ¿no? Que ya le empieza a poner, dos cosas. El consumo interno, que le cuesta convalidar esa suba de precios reciente, esa recuperación de precios reciente, y el tema de la oferta, ¿no? Que siguió yendo mucha oferta al mercado que no se esperaba, que se pudiera empezar a retener en los campos, y siguió yendo mucha oferta. De hecho, se vio más que nada con la vaca estos días. Pero bueno, básicamente hay que ver de este lado el tema del consumo, decíamos recién. Y un tema a estar monitoreando, por suerte el gobierno ayudó con el tema del maíz. No sé si leyeron el tema de que pasó las exportaciones de maíz hacia el 2024-2025. Ayudó a todos los que consumen maíz porque va a estar un poquito más barato de lo que podría haber estado. Llegamos a tener, con la caída del precio de la hacienda, un poder de compra en noviembre-diciembre de que un kilo de novillo compraba apenas 7,3 kilos de maíz. Y de ahí los números rojos del feedlot, ¿no? Llegamos a tener una situación que hemos visto muy pocas veces que penetre los 8 kilos de maíz por cada kilo de novillo. Obviamente con la recuperación de la hacienda eso mejoró, pero vamos a un año en general donde el maíz va a faltar por la caída de producción, ¿no? Así que eso va a ser, vamos a tener un 2023 con poco maíz, lo cual va a generar mayores precios, y vamos a tener un fin 2023, inicio 2024 con posible descalce por algún tipo de devaluación, unificación cambiaria. Así que mucho ojo a quienes tengan mucho consumo ahí, de tenerlo muy calzado, porque va a ser uno de los principales desafíos.
El consumo de carne per cápita, que cae al ritmo de los ingresos. De hecho, acá lo vemos bien. Acá vemos los salarios, básicamente lo que mostramos antes, ese caía del 22% desde diciembre de 2017, y el consumo de carne, ¿no? Si bien tiene momentos en los que se despega, siempre termina copiando el salario. Entonces acá tenemos una cuestión de que la gente compra, lógicamente, con su bolsillo. Su bolsillo se achica, compra menos. Su bolsillo mejora, compra más. Y es lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo y lo que por ahí cuesta explicar. El problema del salario no es el precio de la carne. Eso básicamente. Entonces, ¿qué decíamos recién? El salario va a seguir complicado, va a ser muy difícil que termine repuntando el consumo interno de carne. Las otras carnes, ya voy cerrando, ha venido creciendo. Este es el consumo, obviamente en rojo, carne vacuna. Cerramos 2022 con casi 49 kilos. El amarillo, obviamente, aves, pollo, con 46 kilos. Ahí decíamos el problema de si llegamos a tener un problema de mayor escala con el tema de la influenza aviar. 17 kilos de cerdo, que también ha venido creciendo. Por ejemplo, hace 10 años, 2012, teníamos apenas 9 kilos, casi ha duplicado. Van cada vez ayudando a diversificar más el consumo, ¿no? A eso ayudan dos cosas. Una, que hace 10 años que estamos en crisis, entonces hace 10 años que es lógico que crezcan carnes más baratas. Obviamente eso ayuda, pero también hay una cuestión un poquito más estructural de cambios de hábito, de tratar de consumir menos carnes rojas. Seguramente ninguno de nosotros acá está en ese plan, pero es algo que cada vez está más instalado en la dieta. Entonces hay una cuestión más estructural de cambios de hábito. También hay una cuestión de oferta, sobre todo lo hemos visto con el cerdo. El cerdo se empezó a consumir más también, además de por ser un poco más barato, porque está disponible, ¿no? Si está disponible, lo voy incorporando. Así que esa propia disponibilidad también ayuda. Pero básicamente lo que decía es, hay mayor diversificación en un mercado lógico. Mientras más kilos me saquen, yo me estaría quejando si soy cadena bovina, ¿no? Me está sacando, ¿cuántos kilos me sacó? Me sacaron 10 kilos, 6 kilos me sacó el pollo, otro me sacó el cerdo y bueno, y creció el consumo en general. Sería una muy mala noticia para mi cadena, si me están sacando kilos de mercado. Lamentablemente no somos un país normal, y tener mucha participación en el consumo interno termina significando que ante la inflación, los salarios en caída, me terminan cerrando las exportaciones, aplicando control del precio. Así que en ese esquema de país que tenemos, es muy buena noticia tener un consumo cada vez más diversificado, porque ayuda a abastecer y además para el país es un gran negocio consumir carnes mucho más baratas y exportar carnes mucho más caras. Entonces, consumir un kilo extra de carne como el pollo, el cerdo, y exportar un kilo extra de carne vacuna es negocio para todos. Así que bueno, eso, si lo miramos en un mediano plazo, en una economía un poquito más normalizada, es algo que debería suceder. Más si miramos las estructuras de consumo de Argentina contra otros países. Miren lo que es el consumo de Estados Unidos. Miren lo rojo sobre todo. Brasil es el único que más o menos se parece, no está Uruguay, que es el más parecido, pero Estados Unidos, Australia, Brasil, Unión Europea, miren los consumos de carne vacuna. Y miren, sí, los consumos de pollo y de cerdo. Entonces, Argentina tiene mucho para crecer, principalmente en cerdo. En pollo ya está cerca de los máximos a nivel mundial, pero también, si vamos a pirámides de consumo más similares a las de otros países, también hay mucho para liberar para la exportación. Fíjense que decimos, tipo de cambio real alto, consumo interno más complicado, apertura de mercados, diversificación, todo apunta a que en un país medianamente normalizado en términos económicos, la exportación debería traccionar muy bien toda la cadena. Algo que veíamos este último año, habíamos visto cómo se había encarecido, esta es la relación de precio asado con pechito de cerdo. Habíamos visto cómo se había encarecido el asado con las uvas que habíamos tenido. Llegamos hasta cerca de 1,60 kg. O sea, se necesitaba 1,60 kg de pechito para comprar 1 kilo de asado. Después eso cayó de manera significativa. En enero, ahora, 1 kilo de asado compra 1,20 kg de pechito, ¿no? Lo cual está más o menos en los máximos que hemos sabido ver años previos, salvo estos últimos 2 años de precios máximos. Eso obviamente sirve también de regulación, ¿no? Si yo tengo una carne vacuna encarecida, me empuja el consumo de cerdo.
Si se me abarató mucho el consumo de carne vacuna, me impulsa el consumo de carne vacuna. Entonces, eso siempre es un regulador. Y, acá todavía, esto es hasta enero, que estaban los datos de INDEC y de PCBA. Recién esta semana salen los nuevos. Obviamente en febrero eso cambia un poco con la recuperación de precios. Y con el asado vacuno y el pollo entero también. Por ejemplo, hace algo más de un año, con los precios máximos que tuvimos de la carne, 1 kilo de asado compraba casi 4 kilos de pollo. Y ahora en la última baja, en enero, podía comprar 2,9 kilos nada más, ¿no? Ahora eso, obviamente, en febrero cambia un poco. Y ahí están una de las principales dudas respecto al efecto de la gripe aviar, cómo le puede pegar al mercado. Para cerrar, decíamos, un contexto algo complejo, todos lo sabemos, sobre todo por la sequía, mercado interno, políticas, etcétera, pero un mediano plazo muy positivo, ¿no? Donde medianamente encaminado la cadena puede traccionar bien. Y eso es muy importante de comunicar hacia adelante. Hablábamos de cerca de 20.000 millones de dólares que puede aportar extra el campo por el nivel de aporte que genera la economía. Estamos hablando de que el 2022 las cadenas agropecuarias y agroindustriales generaron el 67% de las exportaciones del país, donde la cadena bovina, después de la soja, el maíz y el trigo, viene la cadena bovina, ¿no? Después ahí vemos algo de la cadena bovina. Pero además de generar casi 7 de cada 10 dólares de exportaciones, generan más del 90% de los dólares netos. ¿Por qué? Porque si bien muchos sectores exportan, muchos de todos esos sectores también importan. Por ejemplo, automotriz. Exportás auto, pero también importás autopartes. Exportás petróleo, pero también importás combustibles, ¿no? Estos son los saldos netos de la balanza comercial del año pasado. Las cadenas agro, si restamos importación de alimentos, importación de maquinaria, importación de fertilizantes, todo, aportó casi 49.000 millones de dólares. ¿Cuál fue la otra cadena que tuvo, las otras dos cadenas que tuvieron aportes positivos? La minería con 1.000 millones de dólares y el transporte con 373 millones de dólares, a raíz de las licencias automáticas, etc. O sea que termina generando más del 90% de las divisas netas. Por eso es importante, ante cualquier programa de recuperación económica, ponerle al acelerador a eso, que es el que tiene gran capacidad de generar dólares netos. Muchos de estos sectores, si tengo que producir más autos, necesito más importaciones, etc., ¿no? Y después, ¿qué porcentaje de la torta genera el agro del PBI? El 25,6%, ¿no? 1 de cada 4 pesos de actividad económica la genera el campo y genera 1 de cada 4 puestos de empleo privado. 3.700.000 puestos de trabajo, el 24% del empleo privado. Y el primer generador de empleo es la cadena bovina. La cadena bovina, que es la cadena más federal del país. Es una de las pocas cadenas productivas que está presentes en casi todas las provincias del país. De hecho, para resumir algunos de los aportes de la cadena bovina, en el 2021, 11.400 millones de dólares de aporte del PBI. Eso es el 10%, casi el 11% de las cadenas agro. 4.200 millones de dólares de aporte de divisas. Y solo puede crecer con los números que veíamos. Ese aporte solamente va a crecer. 7% de las exportaciones de las cadenas. Un número que esperamos que baje. 400 millones de dólares de derecho de exportación aportó en el 2022. Eso es el 89% del aporte que hicieron las cadenas en términos de derecho de exportación. Y 437.000 puestos de trabajo, el 11,7% de las cadenas agropecuarias. Todo esto, con algunos de los números que simplemente acabamos de ver, todo puede crecer. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como cadena, de demostrar que haciendo con una serie de políticas agropecuarias, políticas ganaderas más o menos acertadas, podemos aportarle mucho al país. Muchas gracias. David, muchas gracias. Fuimos poblando un poquito más el auditorio, se ve que sigue haciendo calor afuera. Yo haría 2 preguntitas del público, si hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte para David. Si no, continuamos con la otra charla. ¿Sí? ¿U opinión? David, ¿cómo te va? Sí, no, coincido en todo, ya hemos charlado muchas veces. ¿Hasta cuándo considerás que puede crecer la exportación en porcentaje sin que se venga un debacle? Viste que la carne para
para el político argentino es un bien público, no un bien privado, no sé. ¿Hasta cuándo se puede crecer sin hacer demasiado ruido y que genere realmente dólares para el país? Cuando más ruido ha generado es cuando el consumo interno ha tocado los cerca de 40, 42 kilos. Eso es más o menos un 10-15% menos de hoy. Estamos hablando, sí, casi un 40% de exportación. Ahí es cuando empieza a hacer ruido. Porque sale en todos lados cuánto se está consumiendo. Y ahí, sea el color que sea, empieza a presionar. Así que eso en el corto plazo, ¿no? O sea, hablando de los próximos 2-3 años. 2-3 años, ese es el número que hace ruido. Más adelante va a estar mucho en nosotros como cadena, de tratar de comunicar esto del consumo de carnes. O sea, hablar de los 112 kilos, no hablar de los 48, 49. No hablar de los 112 kilos de carnes. Que ese es el consumo de carnes que hay. ¿No? Entonces, ahí también no es solo la política y la sociedad y los medios, sino también nosotros que logremos comunicar estas cosas y logremos cambiar un poco el mensaje. Pero si miramos la historia reciente, 40-42 kilos de consumo y pisando el 40% de exportaciones cuando todo explotó y se cierran exportaciones, etc. Así que eso, el futuro inmediato va a seguir siendo así. ¿Pregunta más? También depende ese nivel de exportaciones si viene acompañado de crecimiento de producción, ¿no? Si logramos ordenar algunas cosas en la ganadería y empezar a producir más con algunos kilos, con mejores índices, etc. Entonces el aumento de exportación viene acompañado de crecimiento de la producción y no dividirnos la misma torta porque cada vez el consumo interno puede pagar menos.